Buenas tardes, bienvenidos al CADEX, la urgencia de atender a la primera infancia, espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, para reflexionar sobre el impacto del COVID-19 en la primera infancia y proponer acciones que contribuyan a fortalecer el desarrollo infantil. En esta oportunidad, contamos con la participación de Erika Dunkelberg, especialista en desarrollo infantil temprano de la Asociación Educación y Desarrollo, a Florencia López, economista líder de la División de Protección Social y Salud del BID, Fernando Bolaños, oficial de Educación en UNICEF Perú, y como conductora de la sesión a Marisol Velatín, cofundadora de los nidos La Casa Amarilla y el Colegio Aleph. Los invitamos a participar con sus preguntas a través del icono Q&A, el cual se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Le damos el pase a Marisol Velatín para que dé inicio a este CADEX. Hola, hola a todos, bienvenidos al CADEX de la primera infancia. En nombre de IPAE queremos darles la bienvenida. Agradezco a los panelistas que nos acompañan hoy día y a todos ustedes por estar acá y participar en este CADEX. Como sabemos, la primera infancia es la etapa entre los 0 y los 5 años. Esta es una etapa considerada por distintos campos de investigación como la más importante en el desarrollo de la vida del ser humano. En el Perú tenemos 3 millones de niños entre 0 y 5 años. Durante esa etapa sabemos que se desarrolla el 85% del cerebro, se realiza la mayor cantidad de conexiones neuronales, además se forja el futuro emocional y cognitivo de las personas. Y se sabe además que si no hay un entorno saludable, surgen la mayoría de problemas emocionales de salud mental y en la adultez. Muchos de los problemas de salud mental que tienen los adultos hoy en día, los adolescentes, son producto de esta primera infancia quizás no saludable o no sana. En el caso de James Heckman, él fue el ganador del Premio Nobel en Economía en el año 2000. Heckman demostró con una Heckman Equation, con una ecuación Heckman, y él lo que ha demostrado es que los países que tienen una inversión en la primera infancia, o cuando se invierte en la primera infancia, es de las políticas públicas más rentables para un país. ¿Qué significa esto? Que por invertir en esos primeros años se genera menores casos de violencia en la adolescencia, menor delincuencia, menores embarazos prematuros, menores problemas de aprendizaje, menores problemas de salud mental, menores drogas, menores casos de drogadicción. Aquí en el gráfico vemos la línea de Heckman, es la línea roja. Él lo que sostiene, lo que promueve y lo que trata de lograr es que los países entiendan la relación que hay entre tener una infancia saludable en el futuro de la sociedad de un país y del desarrollo del ser humano. Entonces, él lo que promueve es que las inversiones más altas se hagan en los primeros años. Como ven, la línea roja va bajando, ¿no?, en la ecuación de Heckman. La línea verde es la línea del Perú. Nosotros, lamentablemente, tenemos una línea contraria, donde las inversiones mayores se hacen en las edades más altas, en las universitarias, y las inversiones menores están en la primera infancia, ¿no? Esto se contradice un poco a lo que Heckman ha podido demostrar. ¿Qué pasa con esto? Que las inversiones en la primera infancia, ya que previenen todo este tipo de cosas que mencionaba antes, generan que la eficiencia del dinero y de los resultados en intervenciones sean mucho mejores, ¿no? Por ejemplo, si hay un niño que tiene algún problema, una dificultad o un retraso de lenguaje y es detectado en la primera infancia y se hace una intervención a este niño en esos años, los efectos que pueden tener, los resultados que puede tener este niño son mucho mejores y en menos tiempo de lo que puede tener este niño si se harían más adelante en la primaria o en la secundaria. Entonces, por lo tanto, es mucho más eficiente hacerlo antes, es mucho más barato, por lo tanto, para el país y evitas muchas consecuencias de eso más adelante, ¿no? Entonces, esto es lo que Heckman ha demostrado. Por lo tanto, es considerado lo importante que es esta etapa, ¿no?, en el impacto de la sociedad. En este CADEX queremos justamente abordar todos esos temas y esos aspectos claves sobre esta etapa,
¿no? Y cuestionarnos algunas cosas como sociedad, como personas, de qué estamos haciendo nosotros por nuestros niños y nuestras niñas en este momento, si somos realmente conscientes como sociedad, como personas, de lo que implica esto en el futuro de las personas, cuál va a ser el impacto del COVID-19 ahora en los niños y en las niñas, que estamos en una etapa de confinamiento y con tantas restricciones. ¿Qué debemos hacer, no? ¿Qué debemos hacer como padres? ¿Qué debemos hacer como gobierno? ¿Qué debemos hacer como educadores para poder lograr que realmente haya un cambio, ¿no? Y por ello, en la sesión de hoy tendremos una primera parte donde estamos inventando a nuestros panelistas para poder buscar responder muchas de estas preguntas. Y luego vamos a tener un segundo bloque donde vamos a poder responder las preguntas que ustedes nos hagan. En la parte inferior de la pantalla, ustedes tienen un icono donde hay una Q y A, que son las preguntas y respuestas, donde nos pueden hacer las preguntas que quieran. Vamos a estar atentos a recibirlas y poder contestarlas, ojalá todas. Entonces, vamos a comenzar con el primer bloque. Esta tarde vamos a invitar a Erika Dunkenberg. En esta primera parte, ella es especialista en desarrollo infantil temprano y ella nos va a hablar sobre la importancia de esta etapa en la vida de las personas. Adelante, Erika. Marisol, ¿se me escucha? Sí. Gracias, Marisol, y quería agradecer también a CADE por la invitación a participar a IPAE por participar en este CADE. Tengo la responsabilidad de resumir brevemente por qué es importante, por qué Heckman nos dice que es importante invertir en la primera infancia, y voy a tratar de hacerlo en el tiempo que nos han dado porque hay muchísima información. Entonces, lo que les quiero decir es que hasta hace muy poco, lo que conocíamos sobre la primera infancia, el desarrollo infantil, eran teorías. Teníamos muchas teorías sobre el desarrollo infantil temprano. Sin embargo, en los últimos años, la ciencia, a través de las investigaciones con la neurobiología, el estudio del comportamiento humano en animales, nos ha dado evidencias claras y muy precisas, como dicen los investigadores, evidencia dura, de por qué es importante esta primera etapa. Y lo que nos dicen es que en esta primera infancia se construye las bases del desarrollo y la arquitectura cerebral. Es la etapa de mayor desarrollo y de mayor plasticidad. Lo que buscamos como peruanos construir como nación a futuro, aquello que nos interesa, que tiene que ver con la productividad, el bienestar, la seguridad, la solidaridad, todo eso se construye en esta primera etapa de la vida. Entonces, como nos dice Heckman, es importante invertir ahora, de lo contrario, los efectos serán mucho más largos en la vida y será más caro poder enmendar la situación. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar y explicar que el desarrollo cerebral, porque lo que sabemos hoy en día sobre el desarrollo cerebral es muchísimo, se inicia en la concepción y va a tener, como les dije, su mayor periodo de plasticidad en los primeros años. Es en los primeros años de vida donde se van a construir los circuitos cerebrales básicos y fundamentales del funcionamiento que tenemos como personas a lo largo de nuestra vida. Nacemos con las neuronas suficientes, tenemos casi 100 billones de neuronas, sin embargo, las conexiones, las sinapsis entre esas neuronas no se dan sino a partir del nacimiento. Y son esas conexiones las que hacen que podamos funcionar, que se desarrollen los circuitos cerebrales. La etapa de mayor producción de estas sinapsis se da alrededor de los 18 meses. A los 2 años las conexiones que tenemos son el doble de veces mayores que en la edad adulta, y la velocidad de estas son de 700 nuevas sinapsis por segundo. Hacia los 3 años tenemos 1000 trillones de conexiones neuronales, que es el doble de lo que tendremos en la adolescencia. Es decir, hay una construcción bárbara del potencial que tenemos en estos primeros años. Y como se muestra en la diapositiva, esta construcción sigue una secuencia que va de lo simple a lo complejo, donde la construcción de las funciones básicas, como es la vista, el oído, la corteza sensoriomotoria, se da al inicio, y sobre ellas se irán construyendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, y finalmente, hacia cerca, alrededor de los 3 años, empieza la mayor plasticidad con lo que conocemos con las funciones cognitivas superiores, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas y la autorregulación de la que tanto hablamos hoy en día y que es necesaria para el funcionamiento en la escuela. Es decir, en esta primera etapa construimos la caja de herramientas que como personas nos acompañan a lo largo de nuestra vida. En la siguiente diapositiva van a poder ver que si hacemos un paralelo con la construcción de la casa, es en la primera infancia donde se construyen los cimientos
para esta casa. No importa qué hermosa sea nuestra casa, cuán bien decorada esté, si los cimientos y la base no están bien dadas. Entonces, y lo que nos dice la ciencia y los investigadores es que esta construcción del cerebro y nuestros circuitos cerebrales es dependiente y está expectante de las experiencias que tengamos. Es decir, las experiencias van a ser quienes moldeen la expresión de nuestros genes. Tenemos una carga genética, pero serán las experiencias quienes determinarán cuándo vamos a expresar y cómo se va a construir ese cerebro. Mi padre era arquitecto y siempre me decía cuando iba a ver una supervisión de obra, papá, ¿por qué tienes que ir si ya están los planos? Y me decía, no, los planos es una cosa, pero cómo se interpreten es distinta. Hay muchas maneras de interpretarla y uno tiene que estar ahí para supervisarlo. Entonces es así, los planos son la genética, pero cómo se construya va a ser en función a las experiencias que tengamos. Para citarles 3 estudios importantes, uno de Hubel y Wiesel en los 60, estudiaron cómo la deprivación del estímulo en uno de los ojos afectaba la corteza cerebral que tiene que ver con la visión. Si esta se daba en gatitos, si esta se daba a una edad muy temprana, justo al nacer, tenía efectos en el desarrollo que ya no se podían subsanar a lo largo del tiempo. Otro estudio, por ejemplo, con aves de canto, que son removidas de sus nidos y son enjauladas con una grabación en alta definición del canto de su especie, no aprenden, no desarrollan ese canto. Sin embargo, quienes permanecen en su nido en interacción con los adultos de su especie, sí desarrollan ese canto. Otro estudio de otra investigadora californiana muy importante que estudia el desarrollo de la adquisición del lenguaje, Patricia Kuhl, ella hizo un experimento con niños de 9 meses de nacido, a quienes los sometió aleatoriamente a un programa de video de chino, de clases de chino, y a un programa similar, pero en presencia en el laboratorio con una persona que les hablaba chino. ¿Qué bebés pudieron diferenciar los fonemas del idioma chino? Solo aquellos que estuvieron en presencia de la persona que llevaba las clases. Es decir, la interacción con el otro es importantísima, es la que genera que se estimulen y se den estas conexiones. Los bebés nacemos listos para aprender, pero va a determinar con qué cultura, con quiénes interactuamos para ver qué se fortalece y qué no. Te van a dar a lo largo de la primera infancia una multitud de sinapsis, pero serán aquellas que fortalezamos más, aquellas que permanecerán. Y como van a ver en la siguiente diapositiva, lo más importante en la interacción, en quienes median estas experiencias, para el niño pequeño son los padres de familia. Ellos van a mediar estas interacciones. Todo niño pequeño necesita de la interacción, de una buena salud, pero también necesita de esas interacciones de servir y devolver, en la que como en un partido de tenis, el niño hace un saque, presta atención a algo y el adulto le devuelve con esa atención, como ven en estas imágenes de este padre de una comunidad afroamericana en Estados Unidos. La niña está prestando atención al cuento y el padre se fija en el cuento. La niña le llama la atención una audición, un sonido, y el padre voltea y le responde. Son estas interacciones las que construyen el cerebro. Y llegando a mi última diapositiva, que tiene que ver con los efectos del estrés tóxico en los niños, de lo cual tenemos muchísimas evidencias del efecto nocivo que este genera en el desarrollo cerebral. Y ese es un punto importante a trabajar hoy en día que estamos en situaciones, en una situación de estrés, todos los, quienes vivimos acá actualmente con el COVID, ¿no? El estrés tóxico es el estrés que tiene un efecto nocivo en el cuerpo porque se da una activación del sistema, del circuito del estrés que es prolongada en el tiempo. ¿A qué se debe esta? Y este tiene un efecto en la salud del niño y en la salud como adulto futura, tanto física como emocional. ¿A qué se debe? ¿Qué causa ese estrés tóxico en los niños? Las faltas de interacciones responsivas, de servir y devolver en el adulto. Y estas por lo general se deben a problemas del cuidador, quien no está en las condiciones con la salud mental para hacerlo, problemas de abuso, maltrato, violencia, depresión de los padres. Ahí en esas fuentes ven cómo hoy en día estamos los peruanos viviendo esta actual pandemia y los efectos que está teniendo en nuestra salud pública. Entonces me pregunto, ¿cómo están nuestros niños? Porque cómo estén ellos va a ser el reflejo de cómo estamos nosotros. Y además, la cantidad de niños que están siendo vulnerados se está incrementando porque el nivel de estrés en las familias ha aumentado. Y pensamos también en aquellas familias vulnerables, donde este estrés está exacerbando sus condiciones de vulnerabilidad. Entonces, es nuestra responsabilidad como peruanos decir que tenemos que invertir hoy en día, porque si no, los efectos que estamos viviendo a nivel económico actualmente se van a replicar a cada 20 años. Muchísimas gracias.
Marisol. Sí, ahí estoy. Muchas gracias, Erika, por compartirnos tanta información tan rica en tan poco tiempo. Provoca seguir escuchando y seguir aprendiendo de todo lo que tienes para darnos. Gracias. Definitivamente la actual emergencia, ¿no?, sanitaria ha cambiado las condiciones en que los niños y las niñas están teniendo su vida hoy en día, ¿no?, dejando de asistir a los centros educativos, además dejando de recibir atención en cuidados de salud, nutrición, etcétera, ¿no? Para hablar sobre este impacto, ¿no?, que el COVID-19 está teniendo ahora y que va a tener en la primera infancia, y las medidas que están adoptando también otros países que nos ayudan a ver un poco la realidad de la región, invito a Florencia López Bo, que es economista líder de la División de Protección Social y Salud del BID, a explicarnos un poco sobre ese tema. Gracias, Florencia, adelante. Buenas tardes Perú, un país muy querido. Voy a comentarles un poquito sobre algunos estudios que hemos venido haciendo en el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre el impacto que podría tener el COVID y que ya está teniendo en la primera infancia. En las próximas 2 o 3 láminas les voy a mostrar, próxima, por favor, cómo está la región preparada para enfrentar, desde el punto de vista de los hogares, antes de meternos en los niños. Ya sabemos que hay grandes disparidades entre hogares en el acceso a la tecnología, acceso desigual a materiales y recursos educativos. Por ejemplo, sabemos que en la región 37% apenas cuentan con un computador en el hogar y 45% con acceso a internet, mientras que solo 4 de cada 10 latinoamericanos tienen un teléfono inteligente. Próxima. También existe cuando hablamos ahora de la prestación de los servicios, muchas escuelas, centros de cuidado infantil, no disponen del equipamiento ni la tecnología necesarios para poder ofrecer esta atención virtual que estamos viendo desde las cuarentenas, los confinamientos en la región, de manera efectiva. Y miren además que los que atienden a los más chiquitos son los que menos posibilidades tienen de virtualizar. Las primarias tienen un acceso de 39% a internet versus, por ejemplo, 65% en toda la región. Y estas diferencias son bien grandes entre las urbanas y los rurales. Próxima. Para terminar con el contexto de cómo está la región preparada, vemos que los hogares tienen una capacidad limitada para cumplir con medidas de higiene, salud, que son básicas y fundamentales para contener esta pandemia. 1/3 tiene acceso a agua potable, 43% tiene acceso a centros de salud cercanos donde atenderse o ir a testear. En alimentación sabemos que hay 1/3 de la población con inseguridad alimentaria. Esta crisis no va a hacer más que exacerbar todo esto que ya en la región existía, grandes desigualdades. Próxima. ¿Qué es lo que vemos en el corto plazo? Vemos un aumento de la pobreza, la inseguridad alimentaria, un incumplimiento con los calendarios de vacunación y otros chequeos de salud, madres y padres que han tenido que asumir de repente, de golpe y porrazo, ese rol de cuidadores y promotores únicos del desarrollo de sus hijos con todas las características que mencionaba Erika recién, y una falta de socialización y contacto personal con la red de estos niños, de los abuelos, los tíos. Hay 19 millones de niños hoy en el mundo del nivel preescolar, niños de 5 y 6 años que están fuera de la escuela, y se estima que el 90% de los centros de infancia van a permanecer cerrados durante las cuarentenas. Hay una tabla que me gustaría, si pueden hacer clic, donde dice servicios de infancia cerrados, nos lleva una tabla donde mostramos cómo se ve esto en la región. Después volvemos a esta lámina. Gracias. Ahí vemos que hay 2 grandes ofertas para la infancia en la región. Centros de cuidado infantil, se los llama jardines, nidos, sala cuna en Chile, y están en las columnas, y los programas de trabajo con familias, con las visitas domiciliares como Cunamás en el Perú. Y ahí vemos que la mayoría de los países se encuentran agrupados en el cerrado y atención no presencial. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, y muchos más se encuentran con los centros infantiles cerrados y programas de trabajo con familias suspendidos. Por otro lado, vemos que países como México nunca cerraron sus centros porque los consideraban esenciales, y Uruguay este lunes empezó las clases para los niños más pequeños de educación inicial, los de 3, 4 y 5, y va a abrir próximamente los de las zonas urbanas. Vemos que hay atención presencial todavía en Brasil, Costa Rica y Nicaragua.
Si hacemos clic ahí, volvemos a la lámina anterior, por favor, y próxima lámina, comentarles también que esto que les acabo de mostrar, la situación socioeconómica de conectividad, de los rezagos en indicadores claves para hacer frente al COVID, agua potable, seguridad alimentaria, teléfonos inteligentes, computadoras, no se han, y sumado a que los niños se han visto afectados en menor medida por la crisis, los ha invisibilizado de alguna manera con la pandemia, porque el virus los afecta menos, pero lo que muestra en esta lámina es que las consecuencias pueden ser devastadoras. Salió en el Washington Post hace 2-3 semanas que la tasa de mortalidad infantil puede aumentar por primera vez en 60 años. Hay impactos negativos que ya se han hablado en salud mental, estrés, ansiedad de los niños, en el desarrollo infantil, el aprendizaje y su capital humano, pérdidas de mediano y largo plazo. Efectos negativos en la salud física, porque los niños son menos activos, incrementa la obesidad, o por otro lado, los niños que no tienen acceso a alimentos nutritivos, se aumenta la desnutrición infantil. Aumenta en el riesgo de que los niños sufran maltrato, explotación, exclusión social. Y a todo esto, estos impactos en los hogares, se le suma un futuro de desfinanciamiento quizás de los servicios de atención a la infancia, dado que el foco está en la emergencia sanitaria. Próxima. La respuesta de corto plazo de muchos de los gobiernos de la región, muestro en esta lámina, ha tenido que ver con estos 7 elementos. Un monitoreo de la salud y el bienestar de los niños a través de llamadas telefónicas, servicios de mensajería digital, o movilizando personal comunitario en contextos con limitaciones de conectividad. En segundo lugar, la provisión de canastas de alimentos de alto valor nutricional a niños y gestantes. También, en tercer lugar, mínimos de protección social e ingresos, coordinando con los programas de transferencias sociales, como es el caso de Juntos en el Perú y otros en la región, la Asignación Universal por Hijo en la Argentina, con apoyos ya existentes o bonos adicionales compensatorios que se han dado en muchos países. Mínimos de protección social e ingresos, temas de seguridad sanitaria, por ejemplo, brindando canastas de limpieza o facilitando las vacunas. El promover desarrollo y el aprendizaje, haciendo llegar a las familias propuestas de actividades de juego y recursos educativos digitales, y prevenir la vulneración de derecho vía la habilitación de líneas de teléfono, chat y otros mecanismos virtuales. Próxima. Hablando del tema de promover el desarrollo y el aprendizaje, en la próxima lámina les muestro un material que estuvimos produciendo desde el Banco Interamericano de Desarrollo con la Universidad de West Indies, que se basa en el currículum llamado Reach Up, que también es el currículum que justamente se encuentra detrás del Programa Nacional de Acompañamiento a Familias de CUNAMás. Este manual se desarrolló con el entendido de que íbamos a tener cuarentenas largas y que los padres de niños pequeños de 0 a 3 años no iban a hacer recurso de la virtualidad, tanto por la falta de acceso que ya mencioné, sino también porque en este grupo etario la virtualidad no les ayuda, más bien casi que les daña, ¿no? Entonces, quiero mostrarles ahí a la derecha, hay ejemplos de actividades de juego y de lenguaje para niños de determinadas edades, donde se usan materiales muy simples hechos en el hogar, y en el medio un módulo específicamente para el cuidado de la madre, del padre, el cuidador, que tienen que ver con mantenerse en contacto con la familia, con tratar de descargar material, de descansar cuando el niño está descansando, y un montón de temas que hacen al bienestar de la familia y del niño. Próxima. Voy a cerrar con tres láminas que resumen la nota de política que se llama El alto costo del COVID para los niños, que creo que en el newsletter del IPAE se va a estar compartiendo con ustedes, y tiene que ver con 5 puntos. Esas son recomendaciones generales, ahí también tenemos recomendaciones para la reapertura de centros. Voy a ir rapidito porque se me acaba el tiempo. Primero, tiene que ver con contenidos pedagógicos, ya les hablé de esto en la anterior. El segundo tiene que ver con diseñar mensajes sobre prácticas de crianza que acompañen y empoderen al cuidador. El tercero, estrategias de acompañamiento, priorizando aspectos de salud, nutrición y atención socioemocional. Próxima lámina, por favor. El cuarto, uso de campañas de comunicación, que sé también que en la televisión y la radio peruana se han hecho. Y el último, diseño de contenidos pedagógicos, ahora para la formación de agentes comunitarios y educativos. Próxima y cierro.
simplemente decirles que para mayor información, tanto en este paquete de estimulación temprana desarrollado con la Universidad de West Indies para niños menores de 3 años, así como para esta nota de política donde brindamos más recomendaciones de las que yo tuve el tiempo de contarles, pueden entrar a este sitio web y ahí van a encontrar la publicación, y ahí ven la tapa, el alto costo del COVID para los niños, estrategias para mitigar los impactos en América Latina y el Caribe, y les agradezco muchísimo por la invitación y por el tiempo. Gracias, Florencia. También muy interesante todo lo que nos has contado sobre el panorama un poco más amplio, ¿no?, de la región, y viendo también qué está pasando en otros países que nos pueden ayudar también o inspirar, ¿no?, a tomar algunas decisiones importantes. Todos sabemos que minimizar el impacto del COVID-19 en nuestro país es un compromiso que debemos asumir todos, ¿no?, desde el sector privado, desde el sector público, el Estado, la comunidad en general, los padres, los educadores, en fin. Para hablar sobre ese tema, invito a Fernando Bolaños, él es oficial de educación de UNICEF Perú, que nos va a compartir las recomendaciones y políticas para la primera infancia. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Marisol. Gracias también a Florencia, a Erika, por compartir este panel, y a todos los que están con nosotros en este CADE. Gracias a IPAE por la invitación. Ciertamente, una de las cosas que necesitamos hablar ahora es qué es lo que hemos estado haciendo en el Perú en el tema de primera infancia y qué es lo que tenemos que hacer a propósito de esta situación, este contexto del COVID-19, la pandemia. La siguiente, por favor. Lo primero es que tenemos que ver que finalmente el tema de la primera infancia se aterriza en servicios, ¿no? Es decir, si no llegan los servicios a las familias, a los niños, a las niñas, no podemos hablar, digamos, exactamente de lo que está pasando, ¿no? Y si miramos un poco, no solamente lo que está pasando ahora, sino en los últimos años, vemos algunas cosas interesantes, ¿no? Ha habido avances, innegablemente, a pesar de que vamos a hablar después de algunos desafíos. Acá hay simplemente 3 indicadores que hemos estado viendo de elementos que se han ido moviendo de manera interesante, ¿no? Cómo se ha reducido la desnutrición crónica, por ejemplo, en menores de 5 años, en casi 20 años. Esto es un esfuerzo probablemente muy consistente del Estado, del gobierno, pero también de la sociedad en general. En educación, que es el sector que yo vengo con más detalle, en el 2010, 7 de cada 10 niños accedían al ciclo 2 de educación, el que se llama la educación inicial de 3 a 5 años, ¿no? Eso ha pasado en menos de 10 años. A 9 de cada 10 niños reciben algún tipo de servicio de educación inicial en este periodo, ¿no? Y después, digamos, de la consolidación, de la creación de CUNAMás, uno de los servicios que se ha disparado, que casi se ha duplicado, es el tema del sistema de acompañamiento familiar, que se llama el SAF, que se ha pasado de 50.000 a 120.000 niños atendidos, y esto sobre todo en la zona rural, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos revela esto y otros indicadores? Que tenemos más información, ¿no? Que sabemos más lo que está pasando, sabemos mucho más que antes de lo que pasa a los niños y a las niñas, y estudios específicos. Justamente, por ejemplo, en el año 2018, el INEI sacó la primera encuesta demográfica de salud familiar que se llama la ENDE-SOREDIC, que nos ayudó a mirar cosas muy específicas de cómo va evolucionando el tema de los niños en el país. La siguiente. Pero, sin embargo, nosotros sabemos una cosa en un país tan diverso como el nuestro, ¿no? Que todos estos indicadores son solo promedios, ¿no? Y si miramos en más detalle, desagregamos estos indicadores, nos damos cuenta que en temas como la desnutrición crónica, la anemia, o todos aquellos nuevos indicadores sobre el tema de desarrollo cognitivo, la mayoría de los casos es más ventajoso en zonas urbanas que rurales, ¿no? Es decir, la probabilidad de que los niños y niñas menores de 5 años reciban menos servicios y de menor calidad es muy grande en nuestro país. Y mucho más todavía si hablamos de zonas rurales dispersas, zonas amazónicas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vemos con esto? Que ciertamente, a pesar de estos esfuerzos del Estado y la sociedad en los últimos años, la ampliación de cobertura no ha sido igual para todo el país. Y la calidad sigue siendo un desafío clave que nuestro país todavía tiene para atender a sus niños y sus niñas. Si lo miramos desde la lógica, justamente esa gráfica que explicaba al comienzo,
somos un país que todavía sigue invirtiendo, a pesar de que ha avanzado mucho, muy poco en la primera infancia. En la siguiente. Con todo, digamos, en el año 2019, nosotros como UNICEF hemos apoyado y acompañado nuestros procesos. Hay varias políticas o desarrollos de política pública que son interesantes y que van generando probablemente cambios en esta lógica, ¿no? Una es la Estrategia de Gestión Territorial de Primera Infancia, que lidera el MIDIS, que es la primera manera de aterrizar un paquete integral de servicios para la primera infancia, en donde intervienen todos los sectores con una lógica más aterrizada en el territorio, ¿no? El otro es el programa presupuestal orientado a resultados. De repente esto no se ha escuchado mucho, pero es la primera vez en que el presupuesto público se debe organizar en paquetes y servicios articulados y que deben ir siendo con una lógica no solamente de entregar presupuestos, sino de mirarlo con resultados, como se ha ido trabajando en los últimos años, ¿no? El año pasado también se trabajó el Proyecto Educativo Nacional 2036, que trabajó también en temas de primera infancia, y en estos últimos meses recientes se ha estado pensando en actualizar el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que es una política clave en nuestro país, ¿no? Sin embargo, en este contexto, y ya lo han dicho también los otros panelistas, los servicios se han suspendido en este momento. Todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, de vacunas, de control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Solamente el tema de educación a través de Aprendo en Casa mantiene de alguna manera servicios de educación para este rango de edad, ¿no? Entonces, y las políticas también estas que estamos viendo, obviamente en este contexto han tenido también una situación como de repensarse y ralentizarse, ¿no? Entonces, lo que vemos en con mucha preocupación es que las brechas no solamente se van a mantener, sino que pueden aumentar, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué cosas podemos un poco señalar? La siguiente, ¿no? Como recomendaciones generales, hay muchas cosas más, y lo que ha hecho también Florencia puede aplicar en nuestro país. Primero, tenemos que insistir repetidamente que necesitamos intervenciones integrales y universales, ¿no? ¿Esto qué implica? Las soluciones a esta situación, y mucho más en el contexto de pandemia, se tienen que encontrar en el territorio cuando trabajan juntos los equipos. En este grupo probablemente hay personal de salud, docentes. Mucho más debemos aprender en este contexto de pandemia que la única manera de atender a la primera infancia es decir que los profesionales y las personas con las familias trabajamos juntos en el territorio. Nosotros como UNICEF hemos acompañado una experiencia piloto de atención integral en 3 regiones del país, incluida Lima, en Loreto, también Huancavelica, y creo que construir de manera conjunta un proyecto en que se atienda y todos aprendemos de todos los profesionales que trabajamos en la primera infancia, compartimos información y trabajamos, es vital e importante. Lo otro, claro, que también se ha dicho, es necesario reforzar las capacidades de las familias y los cuidadores, en especial las competencias para el apoyo socioemocional. Mucho más que antes necesitamos trabajar este tema de interacciones significativas, la importancia del juego, ¿no? Y finalmente, en educación, es importante dar apoyo a las familias. Aprendo en Casa es una iniciativa interesante, pero la presencialidad es crítica para los niños de esta edad, no se puede reemplazar por el tema de educación a distancia, y mucho más que antes necesitamos ir apostando a elementos para que las familias tengan y aprendan cómo hacer cuidados básicos para la salud y el bienestar, ¿no? Quiero terminar señalando en este corto tiempo que la siguiente, que las niñas y los niños pequeños pueden ser las víctimas ocultas de esta pandemia, ¿no? Esto decía Henrietta Ford, que es la administradora de UNICEF a nivel global: si no actuamos de inmediato para abordar las consecuencias de la pandemia tendrá sobre los niños el eco del COVID-19, causará daños permanentes en nuestro futuro común, ¿no? Henrietta Ford decía, probablemente tenemos el riesgo de pasar de una crisis sanitaria a una crisis de los derechos de la infancia, ¿no? Por eso creo que en este momento es importante reconocer la importancia de que trabajemos juntos, ¿no? El gobierno, los funcionarios, los docentes, los operadores de los servicios de primera infancia, las familias, las organizaciones sociales, las universidades, los organismos de cooperación. Si no trabajamos juntos, si no lo hacemos ahora, las políticas y lo que se ha avanzado va a retroceder, ¿no? Creo que es el momento de tomar acciones, de pensar nuevamente el presupuesto, de apostar por esto, y si apostamos por la primera infancia, claramente creo que el impacto en el futuro será muy importante. Eso. Gracias, Marisol. Te paso la palabra.
Gracias, Fernando. Muy interesante escucharte, ver es muy grato ver que en el gobierno se han estado tomando medidas. Sabemos que la brecha todavía es grande, pero por lo menos igual es muy alentador ver que hay cambios y se están tomando medidas para poder hacer mejoras en esta etapa, ¿no? Y por lo menos ya cada vez más conciencia sobre lo importante que es esta etapa en la vida de las personas, en el cambio de la sociedad y, como dices, el rol del Estado y trabajar todos juntos, ¿no? Bueno, ahora pasamos al segundo bloque. Este es el bloque de las preguntas. Queremos leer las preguntas que nos han ido mandando, así que voy a empezar acá a leer las preguntas que nos están enviando. A ver, Erika, creo que esta es una pregunta para ti. ¿Qué mensaje le darías a los padres con hijos menores de 5 años, en especial a aquellos que han optado por suspender el año escolar de sus hijos? Gracias, Marisol. La verdad yo creo que lo trataría de dos maneras, diferenciado de acuerdo a la edad. Con los niños pequeños de 1, 2, hasta 3 años, quizá como lo hemos presentado, la interacción con el adulto, con el entorno, con el material, es importantísima. Sin embargo, con los niños mayores de 4, 5, los que ya están en la edad preescolar, yo consideraría que evalúen realmente si la familia no puede seguir participando del programa a distancia que ha tenido la escuela, si es que no pueden seguir atendiendo en el caso de la plataforma Aprendo en Casa, porque sí hay beneficios que el niño recibe de la interacción con alguien fuera del entorno familiar. Hoy, ahora, en esta etapa de confinamiento, el maestro es un garante también de lo que está pasando con el niño, es el que se va a poder vincular con el niño, preguntarle cómo está, y también hacer recordar a los padres de familia de aquellas cosas que deberíamos estar haciendo con nuestros hijos. Entonces yo creo que hay que sopesar muy bien de acuerdo a cada realidad familiar, pero yo diría que pensemos bien si es necesario limitar esas oportunidades a nuestros niños pequeños. No podemos esperar que vaya a ser igual que un año académico regular presencial, pero de todas maneras algún beneficio se están llevando los niños a través de la educación a distancia. Sí, eso es cierto. Gracias, Erika. A ver, Florencia, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a los centros de educación inicial para la reapertura? ¿Cómo no? ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, lo sabes, estaba en mute. Nosotros en lo que compilamos, revisamos los protocolos del Center for Disease Control de los Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud, de los países que ya han reabierto, como Dinamarca, Alemania, y lo que se está haciendo en varios países es esto de empezar gradualmente en pequeños grupos y de manera voluntaria, para que aquellos padres que tengan algún familiar con condiciones de riesgo, entonces no empiecen a mandar a su niño directamente al centro. Entonces, una reapertura gradual y con sistemas híbridos, en primer lugar. En segundo lugar, equipar, acondicionar los centros adecuadamente, revisar sistemas de agua, de ventilación, las sillitas y las mesas con distanciamiento físico, y asegurar que los niños y el personal que llega al centro esté saludable. En la nota que les comentaba hay más recomendaciones, pero, por ejemplo, en los Estados Unidos se restringe el ingreso de visitantes no esenciales, ningún familiar puede entrar al centro, se reduce la cantidad de niños por cuidador en el aula, se espacian las sillas, como decía, se escalan los horarios de entrada y de salida, no se mezclan los grupos, y entre todas estas también una de las recomendaciones que agregamos nosotros desde el banco es un apoyo para aquellos niños que pueden haber perdido un familiar por la pandemia, un apoyo socioemocional para el niño, pero también un apoyo, brindar herramientas al niño para entender no solo los cambios de rutina en el centro y la llegada, sino también las rutinas en su hogar. Gracias, Florencia. Y dado que la actual coyuntura obliga a muchos centros de educación inicial a cerrar y posiblemente a quebrar, ¿cuál debería ser el rol del Estado en esta situación, Fernando? Bueno, ciertamente el rol del Estado, y eso está en nuestra Constitución, en la Ley General de Educación y también en los tratados internacionales que el Perú ha suscrito, es ser el principal garante del derecho a educación que tienen todos los niños y las niñas, ¿no? Este rol es irrenunciable, ¿no? Y debe hacerse con todos los niños, cualquiera que sea su situación y condición, ¿no? Por eso, por ejemplo, recientemente
UNICEF y todo el sistema de Naciones Unidas señalamos la obligación del Estado peruano de atender a los niños migrantes venezolanos que llegaron en gran cantidad el año anterior y antepasado, ¿no? Por eso, en este contexto de la crisis, también el Estado debería ver la manera, hasta donde sea posible, como ha sido señalado, digamos, en la observación de la Comisión de los Derechos del Niño, hasta el límite posible de sus posibilidades financieras, de asegurar el servicio educativo para todos y para todas, ¿no? Ahora, esto obviamente implica varias decisiones. Algunas creo que el Estado ha estado tomando. Una, por ejemplo, es ampliar la posibilidad de educación pública para aquellos que no pueden hacerlo, ¿no? Luego no pueden pagar una educación privada, ¿no? Pero yo creo que claramente aquí lo que hay que señalar es que igual este esfuerzo probablemente no va a ser suficiente. Creo que lo que no quisiéramos es que se reduzca el número de niños que atienden a la educación inicial. Eso es importante, como decía, se ha avanzado mucho en los últimos años. Sería una pérdida para el país que eso se reduzca. Y si eso implica al Estado conversar, encontrar soluciones con los representantes del sector privado, creo que hay que hacerlo, ¿no? Creo que aquí nosotros recomendaríamos que se amplíe el diálogo, que se vean soluciones y que se vea la manera de cómo atender más niños y niñas para que puedan cumplir su derecho a la educación. Sí, eso que mencionas es importante, ¿no? De cómo poder fomentar más el diálogo entre el Estado y los centros de educación, ¿no? Para ver cómo poder sopesar un poco la situación que están viviendo, ¿no? Y qué se le va a ofrecer luego a los niños cuando ojalá el confinamiento no se extienda tanto, ¿no? Erika, tú nos hablabas en una parte sobre el tema del estrés tóxico que están viviendo los niños, ¿no? Entonces, la pregunta aquí que creo que es muy relevante, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta si un niño está sufriendo un estrés tóxico, como padres o como cuidadores, ¿no? Y en todo caso, si nos damos cuenta que sí lo están viviendo, ¿qué podemos hacer, ¿no? Frente a esa situación. Sí, Marisol, gracias por la pregunta. Creo que lo primero es mirarnos a nosotros mismos. Como dije, el padre es el principal mediador de las experiencias que tiene el niño. Entonces, si nosotros como papás estamos estresados, abrumados, probablemente nuestro niño pequeño lo está. Recuerden que las funciones cognitivas superiores recién empiezan a construirse a partir de los 3 años. Es decir, no tienen la capacidad para expresar lo que están sintiendo como lo tenemos nosotros. Por otro lado, los niños tampoco tienen los recursos que tenemos de si estamos estresados poder salir a hacer deporte, la excusa de salir a comprar el pan o el mercado para ventilarnos y salir del confinamiento. Entonces, por lo general, nuestros niños cuando están sintiendo estrés lo van a llevar a conductas que sean trastornos en el sueño, retraimiento, mayores berrinches, en el cuerpo, dolores de estómago, de cabeza, dolores en los pies, que van a afectar su conducta. Y por lo general, nuestra interacción, si nosotros estamos abrumados, vamos a estar abrumados cuando interactuemos con ellos y menos tolerantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La principal herramienta que tenemos es el juego. El niño a través del juego canaliza todo, canaliza sus vivencias. Entonces necesitamos dedicarles tiempo de calidad, no tanta cantidad, pero calidad. Y en ese tiempo jugar con los niños y a través del juego ver qué está expresando. Llevarlos a salir. El movimiento es otra manera como los niños pueden liberar tensiones. Entonces poder salir a dar una vuelta, que caminen, conversar sobre lo que estamos viendo, esas son algunas de las herramientas que tenemos. Dibujar con nuestros niños en casa sobre algo que vieron, sobre lo que sintieron, y conversar, mucha conversación, tratar de conversar mucho con nuestros niños es muy importante hoy en día para ayudarlos a manejar esta situación de estrés que estamos viviendo, ¿no? Sí, gracias, Erika. Y además también comentaban algo que creo que es muy importante y relevante, ¿no? Sobre el tema emocional de muchos niños que o han visto a un ser querido que ha muerto, o han escuchado, o han percibido, o han visto en las noticias, o quizás peor aún si es un familiar o alguien cercano, ¿no? Entonces, ¿cómo atender a esa necesidad de ese proceso de duelo, ¿no? De poder lidiar con esa pérdida emocional que puede ser tan traumática en un niño tan pequeño, ¿no? Gracias. A ver, creo que acá hay una pregunta para Florencia. Hemos visto en tu presentación la experiencia de otros países, que muchos de ellos, has hablado de los países europeos, también de algunos países acá en Latinoamérica y en la región, que han priorizado la apertura, ¿no? De los centros educativos inicial, a contrario de otras creencias que le dan prioridad a las de educación superior. ¿Qué te parece esta decisión?
Y no es fácil la respuesta, no es fácil para nada porque, por un lado, los epidemiólogos, virólogos van a decir los niños más chiquitos son los que no pueden mantener la distancia física y no pueden mantener las mascarillas, los barbijos puestos. Entonces es bien peligroso, digamos, que estén en un centro interactuando con adultos, con otros niños, y todavía no está tan claro esto de que se puedan infectar y puedan ser grandes vectores de transmisión. Entonces por ahí es donde se priorizó a niños más grandes, de escuela secundaria o universidad para empezar. Otra manera de pensar es, no, pero ellos son los niños que más necesitan, se está construyendo su cerebro y además son justamente los que tienen más desventajas, necesitan estar en un contexto de estimulación donde haya un cuidador, un maestro que los esté estimulando. Entonces, la verdad que hay una diversidad de experiencias. Hay países que han hecho una cosa, Uruguay, como comentaba recién, empezó con Inicial. Creo que hay mucho para aprender de todas estas experiencias. No creo que tengamos como la respuesta, definitivamente el momento de intervenir es cuanto antes mejor, eso ya lo decía Erika, entonces en eso no queda ninguna duda, pero sí hay que ver qué modelo híbrido, con cuánta presencialidad y cuánta virtualidad estos niños más pequeños pueden, digamos, enriquecerse desde la virtualidad de un centro, pero también desde la familia. O sea, los niños más chiquititos, los menores de 2 años, 3 años, no van a estar en un jardín, muchos de ellos. Entonces, cómo fortalecemos el vínculo con la familia es súper importante. Gracias, Florencia. Sí, creo que el reto también es para muchos centros que han perdido, ¿no? Ese contacto con la familia y cómo poder retomarlo, de qué manera, si es una manera, obviamente presencial en ese momento no se puede, pero quizás hay otras maneras de poder establecer todavía una relación y un vínculo con las familias que también muchas de ellas no saben cómo lidiar tanto tiempo, ¿no? Tantas horas a veces con sus hijos con los que han estado pues acostumbrados a tener una rutina, ellos en el trabajo y los niños en el centro educativo y ahora están pues en esta etapa de convivencia en la casa, ¿no? Gracias. Aquí una pregunta para Fernando. El gobierno ha permitido que los niños y las niñas puedan salir media hora diaria. ¿Qué opinas de esta disposición? Bueno, ahí ha habido también una discusión, como varios recuerdan, hace un par de semanas sobre esto, ¿no? Y creo que lo importante, digamos, esto puede ayudarnos a ver cómo se hace también el tema de política pública y cómo se comunica, ¿no? Creo que, desgraciadamente, digamos, uno de los temas que se ha revelado en este tiempo es el tema de la desconfianza, ¿no? La desconfianza y también la idea de que a las personas hay que decirles con mucha claridad lo que deben, lo que no deben hacer, ¿no? Creo que el tema de la política pública requiere no solamente además de explicar con claridad, con una comunicación muy transparente, también otorgar responsabilidades a las personas y a las familias, ¿no? En el caso particular, realmente algo que no se dijo suficientemente era, esto es algo que cada familia tiene que definir en función un poco también de su situación, de su condición. Es algo que no se puede imponer a los niños. O sea, creo que todos los expertos ya casi han dicho la importancia, cuánto está afectando este tema de la salud mental, eso no está en cuestión, ¿no? Sino es cómo yo concretamente como papá, como mamá, como cuidador, hablo y explico concretamente con mi hijo, con mi hija, y conversamos sobre esto y hacemos esta salida en una situación de los cuidados que están requeridos, ¿no? O sea, ese es un poco el tema clave y creo que allí también, digamos, el tema de lo que viene y lo que viene en el futuro es algo que tenemos que considerar. Entonces, se necesita plantear las políticas, pero considerando a la familia, población, no como un niño también, sino con claridad, como con la responsabilidad que se tiene que asumir para asumir las responsabilidades y también las consecuencias de estas decisiones. Claro, hablamos ahora de la importancia justamente de las interacciones y además ahora por la coyuntura que estamos viviendo, el rol más activo que están teniendo los padres con los niños más pequeños en esta etapa, ¿no? Entonces, ahí también en cómo contenerlos y acompañarlos, otras preguntas que nos están llegando, creo que Erika tú la puedes quizás responder, es los docentes nos están preguntando, ¿no? ¿Cómo podemos, qué estrategias podemos tener como docentes y cómo podemos nosotros como docentes desde el centro educativo apoyar más a las familias en esta parte emocional, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos pueden dar para darles un apoyo emocional y socioemocional a los padres y por ende, ¿no? A los niños? Sí, muy buena pregunta. En realidad creo que hay muchas cosas que podemos hacer que pueden hacer los docentes, ¿no?
Yo creo que la primera es no abrumar a los padres de familia con tareas, con actividades adicionales, si es de la escuela pública, a las que ya están en la plataforma de Aprendo en Casa, sino más bien hacer seguimiento a eso que ya está en la plataforma y no tratar de agregar más contenido, porque muchas veces más no significa mejor. Más aún ahora considerando que muchos padres están reinsertando sus actividades laborales y que los niños están permaneciendo en casa. Y algo vital que puede hacer el maestro es, si es que está dentro de sus posibilidades, es esa llamada. Hoy en día, más que nunca, esa llamada de cómo está mi niño, hablar con él 3 minutos, 5 minutos para escuchar cómo está la familia, no lo crean, tiene un poder importantísimo en el padre de familia, en ayudarlo a manejar su estrés, en ayudar a manejar el estrés que puede estar sintiendo el niño, preguntarle cómo está haciendo con las actividades, si les funcionan, y escucharlo, ¿no? Escuchar. Realmente el docente debería hacer lo que le gustaría que hagan con él desde las instancias superiores, ¿no? Eso mismo, replicarlo con el padre de familia, que es escuchar y contener y apoyar, y no llenarlos de tareas, de pedirles que manden evidencias de que están siguiendo las plataformas, sino más bien vincularse con ese padre de familia que hoy es su gran aliado, ¿no? Sí, creo que en general muchas de las preguntas que están llegando son referente a eso, ¿no? Se está percibiendo que hay muchas ganas de acompañar a las familias, mucho interés por acompañar a las familias en toda esta parte emocional, y además se siente que definitivamente hay un estrés de parte de los padres de no saber muchas veces cómo manejar y cómo contener, ¿no? La parte emocional de los niños, sí saben que es un tema súper importante, pero creo que dijiste algo al inicio, Erika, muy relevante, que es empezar por uno mismo, ¿no? Si tú como papá estás estresado, estás cargado, ¿cómo puedes intentar estar mejor, ¿no? Sabemos que las circunstancias son complicadas, pero de todas maneras saber que eso puede tener una repercusión en los niños, y en todo caso ser consciente de eso, ¿no? De cómo estás tú, ¿no? Eso puede ayudar muchísimo. A ver, acá hay otra pregunta que creo que puede responder Fernando. ¿Cómo hacer para llegar efectivamente a los niños de las zonas más pobres? Un mínimo de ayuda sostenible que les permita al menos tener que comer y cubrir necesidades básicas. Sí, bueno, yo creo que ya hay diversas iniciativas que están viendo en ese sentido. Como saben, digamos, todo lo de Caliwarma se planteó una estrategia para poder hacer llegar el tema apoyo alimentario. Y bueno, todo este tema de bonos que se han ido construyendo, etcétera, tenían de una manera también la intención de apoyar a las familias, ¿no? Ciertamente, y por eso yo creo que hemos hablado de cuáles son las prioridades, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en estos tiempos? ¿Cuáles son las prioridades de política, ¿no? Es decir, el gobierno ha estado planteando estrategias para todos los grupos, para los empresarios, para la actividad económica. Creo que es necesario, y por eso es importante un evento como este, plantear cuáles son las prioridades que se plantean en el tema de primera infancia, ¿no? Y creo que acá han salido varias cosas, e insistimos, no bastan solamente aproximaciones sanitarias, es importante considerarlas, el tema de, por ejemplo, los espacios de cuidado, etcétera, son necesarios verlos también desde una lógica de bioseguridad, etcétera, para poder abrirse, al igual que las escuelas, como se ha reforzado, pero solamente si hay aproximaciones que consideran todos los elementos que estamos viendo, el tema de apoyo socioemocional, el tema de alimentación, que es tema crítico, el apoyo socioemocional, etcétera, y toda esta cartera de servicios de una manera ajustados un poco al contexto de la pandemia, de los requisitos que necesitamos, es que creo que puede y se debería, digamos, apostar como una prioridad del Estado, ¿no? Es decir, es muy riesgoso en este momento decir hay que hacer cosas porque obviamente necesitamos reactivar la economía. Ciertamente, nadie lo puede dudar, hay que reactivar, hay que hacer el funcionamiento, pero como estamos viendo, si las personas van a salir a trabajar y se quiere que la actividad funcione mejor y los niños van a seguir en las casas, se necesita apoyos específicos, ¿no? Y yo creo que lo último es, esto no puede plantearse desde una lógica centralista, que es otro de los grandes problemas de nuestro país, ¿no? Acá necesitamos soluciones locales, ¿no? Necesitamos que esto se trabaje con gobiernos locales, con la comunidad, es decir, y esas formas que han funcionado antes y que justamente es donde se puede ver mejor el tema de la intersectorialidad, el tema del trabajo entre el Estado y la sociedad, es donde tengo que buscar estas soluciones, ¿no? Y probablemente no sean iguales en Lima o en Amazonas o en Puno, ¿no? O sea, probablemente necesitamos soluciones
diferentes porque los contextos son diferentes. Sí, no, definitivamente tomar cada contexto y tomar decisiones en base a eso es importante. Incluso en la reapertura de los centros educativos se están tomando medidas distintas según las regiones, ¿no? Entiendo que están pensando en reabrir primero algunas zonas rurales donde los contagios están siendo menores y dejar para postergar un poco la reapertura en zonas donde hay más contagios, en fin. A ver, creo que acá hay una que puede ser interesante para Florencia. ¿Qué hay de los niños que aprenden con las tablets o celulares a través de programas de YouTube educativos? ¿Cuál sería el efecto en su cerebro por esto de aquí, no? Sí, realmente la educación y el desarrollo de un niño no puede dejarse enteramente en las manos de una tablet, ¿no? y de un YouTube channel, ni una televisión, ¿no? La Asociación Americana de Pediatría, de hecho, prohíbe todo contacto a un niño menor de 2 años con estos electrónicos de cualquier tipo. Así que si bien hay cosas la tecnología ha avanzado muchísimo y hay cosas muy interesantes para niños, yo diría de 4 o 5 años, que le dan posibilidad de interactuar con la tablet, con cositas de matemática, de lenguaje, de palabras, de sílabas, de conceptos matemáticos, no deberían ser la base de ese aprendizaje. La base siempre está en el tema de las interacciones con el hogar y con la familia y con el referente y el adulto principal. Eso, además, contrastarlo con el apoyo socioemocional, ¿no? Las tablets y el adulto como aprendizaje, pero también el apoyo socioemocional, que es la base de todos los aprendizajes cognitivos también. Se sabe por la evidencia que los niños ya de 2 años son conscientes de lo que sucede alrededor, saben muy bien si una mamá está preocupada, si un papá perdió el trabajo o si un tío se ha fallecido. Así que creo que ese es el gran desafío, lo decía Fernando, ¿no? En este contexto, cómo brindar todas estas atenciones a la vez a los niños. Y estamos como un poco perdidos, no todos los gobiernos están perdidos, pero hay experiencias de antes. Ha habido guerras en Europa, ¿no? Y se sabe cómo repartir bolsas de alimentos y cómo generar atenciones. Hay una cosa de quizás de priorizar, de invertir y de vuelta a pensar en cuáles son las prioridades de los países, de las regiones y atender estas urgencias, como se titula esta conversación, la urgencia de la primera infancia. Bueno, gracias. Se nos acaba el tiempo de las preguntas. Quería, agradecerle mucho a los panelistas por las respuestas. También gracias a todas las personas que nos han ido mandando preguntas. Tenemos un montón de preguntas que siguen llegando. Muchas gracias. Y bueno, nada, para hacer un poco el cierre y algunas ideas fuerza, algunas conclusiones, ¿no? Hemos podido ver toda la evidencia que nos muestra sobre la importancia de las bases del desarrollo de la primera infancia, ¿no? Este ejemplo que puso Erika tan claro, ¿no? Esta analogía con la construcción de una casa, de los cimientos y la salud física que necesitan tener los niños en la primera infancia, ¿no? Lo importante que es un buen desarrollo en esa etapa, que son los cimientos para poder tener habilidades que desempeñan a la persona a lo largo de su vida, ¿no? Y creo que este ejemplo de la casa ha sido muy claro, ¿no? Nos ha ayudado a tener la perspectiva, ¿no? Y como decía, la casa puede ser muy linda, pero si no tiene muy buenos cimientos, es muy poco segura, es muy poco feliz, ¿no? También esto de UNICEF, ¿no? De las experiencias vividas en esta etapa, cómo juegan un rol determinante en el desarrollo, ¿no? Siendo las más importantes, y la importancia de las interacciones, ¿no? Habló Fernando también mucho de la importancia del juego, Erika también y Florencia, ¿no? La importancia de la interacción que puede tener el niño con el cuidador, el niño con los padres, el niño con los adultos, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales que necesitamos de la interacción para poder aprender, y sobre todo en esa etapa donde se desarrollan tantas interacciones, digamos, en la parte de desarrollo cognitivo y emocional. Lo importante que pueden ser esas interacciones y la calidad de esas interacciones en esa etapa, ¿no? Y también este dato de que a nivel global tenemos solamente una medición de que 60% de los niños reciben unas interacciones de calidad. Estamos hablando que hay un 40% de niños en el mundo que no la están teniendo, entonces todavía nos falta tener una conciencia
mayor y un mayor interés sobre cómo realmente se pueden hacer, mejorar la importancia de esas interacciones, ¿no? En el Perú tenemos 3 millones de niños y niñas menores de 5 años, es una población bastante grande, ¿no? Y la pandemia definitivamente los está afectando. Nos está afectando a todos, sin duda, ¿no? Pero, como decía Fernando, los niños son las víctimas ocultas, ¿no? Ya que no es el primer tema sobre la mesa, no es el motivo del principal debate hoy día de todas las entidades, ¿no? Y esta frase que dijo Henrietta Fore, que habló Fernando de UNICEF, que si no actuamos de inmediato, el COVID-19 causará daños permanentes, ¿no? En el futuro de las niñas y las niñas. Y eso es algo que es un mensaje fuerte, ¿no? De cómo realmente tenemos que tomar conciencia de lo importante que es, de las consecuencias que el COVID-19 puede tener, que son irreversibles. No hablando del incumplimiento del calendario de vacunas, hablando de los controles de crecimiento, hablando de las dietas, ¿no? de la alimentación saludable, anemia, desnutrición, ¿no? De los niveles de actividad física, de menos oportunidades de aprendizaje, el tema, ¿no? De nuevo, de las interacciones, de la importancia del juego, de la socialización y del contacto que los niños están teniendo entre ellos, ¿no? Y cómo este aislamiento definitivamente tendrá además consecuencias en las áreas del neurodesarrollo, ¿no? De la parte de desarrollo de movimiento, relaciones sociales, el juego, ¿no? ¿Y qué hacer, no? ¿Qué hacer con toda esta información que ahora tenemos, no? Y definitivamente, como hemos dicho todos, un poco el trabajo de todos, ¿no? De las familias, de los cuidadores, del Estado, de la sociedad en general, y el apoyo socioemocional para poder tener apoyo a estas edades y así prevenir también la violencia, que sabemos que la violencia infantil también está incrementando, ¿no? En tanto el abuso físico como emocional y sexual, ¿no? Y es crítico mitigar esos efectos que se están teniendo, ¿no? Según también lo que mostró Fernando, ¿no? Según las encuestas de Ipsos, como vemos que hoy día el 52% de los peruanos se enfrenta a hogares con problemas emocionales, ¿no? Y partiendo, como decíamos, de los padres, y 52% de los peruanos se enfrenta a esto hoy día, esos niños están teniendo unos hogares donde están viviendo una situación complicada. Y cómo los padres tienen que ser, o tenemos que ser los primeros en ser conscientes de esto para ver cómo podemos lograr mitigar un poco este daño, ¿no? Y tratar de hacernos cargo un poco de esa situación. Además del 89% está preocupado por la reducción de ingresos, que también definitivamente lleva a tener hogares más vulnerables y expuestos, ¿no? Y este dato que dijo también Erika, ¿no? Florencia, sobre el BID, sobre la primera vez en 60 años que podría aumentar la mortalidad infantil, ¿no? Es un dolor tener que pensar que esto podría pasar, ¿no? Y si bien esperemos que eso no suceda, es una posibilidad, ¿no? Y también otro dato que creo que es importante de lo que hemos estado conversando, de que si bien la educación a distancia es recomendable para tener una continuidad de aprendizaje en los niños de 3 a 5, esas alternativas de una educación a distancia son mucho menos viables para menores de 3. Es mucho más complicado que los niños menores de 3 puedan tener un tipo de educación a distancia. Sin embargo, es la edad donde es más necesaria las interacciones. Entonces hay una contradicción porque definitivamente es difícil, pero al mismo tiempo es más necesaria aún, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigar eso a través de otras alternativas, ¿no? Que puedan ser interacciones con los padres, ¿no? Interacciones, porque además tienen menos alternativas de espacios donde poder tener actividades a distancia, incluso tienen menos posibilidades de tener una escuela porque o la han cerrado o quizás no tienen educación a distancia y además es difícil tenerla a esa edad. Entonces, tienen menos alternativas y además probablemente los padres le den menos prioridades, ya que van a seguramente darle prioridad al hijo universitario en el momento que termine la pandemia, ¿no? A pagar al colegio, a que el niño regrese a la primaria o al otro a la universidad, y seguramente va a ser menos prioritario, ¿no? Y es siendo una edad tan importante. Entonces creo que el impacto que vamos a tener en los centros de educación inicial cerrados va a ser, como dicen, quizás mayor, el impacto de los centros educativos cerrados va a ser mayor al impacto de la emergencia sanitaria, ¿no? Y eso es algo que hay que cuestionarse y ser conscientes, ¿no? De la oportunidad que estamos teniendo en el capital humano, en el desarrollo cognitivo y emocional de estos niños, ¿no? Y bueno, inspirarnos también en México, en Uruguay, que están empezando la reapertura de esos centros educativos, dándole prioridad a los centros educativos en la primera infancia, al igual que
muchos países nórdicos y europeos, ¿no? Obviamente cumpliendo todo el tema de seguridad, ¿no? Y además también esta idea del Estado, ¿no? De cómo reasignar el presupuesto, que hablábamos de esta curva de Heckman, de cómo priorizar los esfuerzos de inversión en los primeros años y tratar de dar por ahí las prioridades de las inversiones más que necesariamente en edades futuras, sino más en la primera infancia, ¿no? Ya que se sabe que es más productivo, más rentable y que el efecto es mucho mayor, ¿no? Bueno, para terminar, definitivamente es fundamental realizar un esfuerzo, todos los que estamos aquí hoy día, difundir a la sociedad y a los padres, ¿no? Darles más información sobre la importancia de la primera infancia, nosotros ser conscientes de eso y ser activistas. Yo siempre me gusta usar esa palabra, ¿no? De ser activistas de la primera infancia, de cómo podemos, nosotros que tenemos esta información, de alguna forma influir, ya sea en la tía, en la amiga, en la prima, en la sobrina, ¿no? En cualquier persona que tenga a un niño de primera infancia cerca, ¿no? De crear conciencia de lo importante que es esto, ¿no? Bueno, esperamos que este CADEX les haya contribuido, les haya hecho sentido, les haya gustado. Gracias por habernos acompañado, ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Gracias Erika, gracias Fernando, gracias Florencia. Los invito ahora a completar una breve encuesta que está en su pantalla, va a aparecer en su pantalla una encuesta. Y además me gustaría poder agradecer a los medios aliados que nos han ayudado, la revista Caretas, La República, Antina, El Peruano, a los portales, uy, espérense, me salió esto, tapó, los portales, PQS, en Agenda, a los blogs de Mamá Feliz y Papis por Primera Vez, y a todas las instituciones en realidad que nos han ayudado a poder tener este evento. Y próximamente les haremos llegar más invitaciones sobre CADEX para que puedan participar. Así que nada, muchas gracias y que tengan una linda tarde.